Bueno, nos encontramos acá con el debate de la ineficacia, pero ya el debate toca partir de que Colombia tiene un problema de ineficacia con respecto a las leyes y es que estas no se cumplen a cabalidad en muchas situaciones sociales. Identificamos más o menos tres casos puntuales, que una es que la ley no se cumple por tener poder, o sea, la ley está en detrimento del poder. La otra sería que la ley no se cumple por ignorancia de la norma jurídica. Y la otra sería que la sociedad civil no se siente acobijada por la ley porque la ley no se puede adaptar completamente a su realidad social. A partir de eso vamos a generar tres soluciones a cada uno de esos problemas. Al problema de la ignorancia jurídica, ¿qué solución se les da? Es claro que debe haber una educación hacia el ciudadano para que conozca las normas, pero ¿qué tipo de educación debe darse? Entonces, ¿quién quiere? Yo diría que sería necesario una educación jurídica que le apunte a las soluciones políticas reales. Porque aunque los entes efectivamente se encuentran, estos no se saben utilizar de manera legal. Es decir, una persona no conoce los derechos que tiene al hacerse a un partido político o los deberes que debe conceder al mismo. En ese sentido, digamos, sería bueno reforzar lo que hablábamos de la veeduría ciudadana, que digamos es un instrumento que está pero que no se usa y que no, pues, digamos, por parte de conocimiento, ¿no? O sea, concienciar al pueblo que realmente la ley se hizo para una conducta, o sea, de todas maneras es conductual, es un comportamiento, y además de todo tenemos unos derechos como unos deberes, y informar a la gente para que puedan, eso, o sea, es una democracia de todas maneras, el pueblo es el que tiene el poder. Básicamente porque el problema de trasfondo en este sentido sería un asunto cultural. Lleguemos al caso concreto. Entonces, hay una persona a la que se le están violando los derechos. Esa persona no tiene conocimiento de los derechos. Ahora, ¿cómo hace esa persona para proteger sus derechos? Ya dijimos que es con educación, una educación que se base en el conocimiento de las vías jurídicas para probar los derechos. Acabamos de formular una solución al tema de la ignorancia jurídica. Ahora toca coger el tema de cómo el poder le puede pasar por encima de la norma. Entonces, un caso puntual. Hay alguien con poder que le está pasando por encima de la norma. Es claro que toca ver un control político por encima de esa persona, pero ¿qué tipo de control político? Alejandro. El control político que creo, basándonos en la educación que tiene que tener la gente, es la veeduría ciudadana, fortalecer la veeduría ciudadana. Y ese es uno de los primeros argumentos en los que se debe mantener la sociedad democrática, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, el poder y la justicia debe proceder más del pueblo que de las instituciones, y eso es una de las normas básicas en las que se debería regir nuestra sociedad. ¿Se está hablando de un derecho que se construye a través de la sociedad? Sí, o sea, de la veeduría ciudadana podemos impartir justicia para los entes que ya están institucionalizados. Claro, eso sería una buena herramienta del poder político y ahí terminaremos con el poder de la eficacia del poderoso por encima de la ley. Ahora, hay un problema y es que la ley no se adapta a la realidad social colombiana, pero la realidad social colombiana tampoco es muy favorable para el pueblo. Entonces, ¿qué se haría para solucionar ese problema? Sí, porque claro, adicional a eso, ya que de por sí existe como una rebeldía innata o simplemente una inconformidad de necesidad de cambio, entonces necesitaríamos, pues efectivamente, ver todos los puntos de vista que tenemos como sociedad, ya que muchas personas creen que el cambio está en ciertas cosas exactas, como hay gente que realmente por el simple desconocimiento que ya hemos hablado no sabe qué cambiar, pero sin embargo hay un consenso popular de que necesita hacer un cambio. Yo diría que sí puede ser, digamos, la ley emanada del pueblo, de la comunidad como tal, pero teniendo, digamos, como base unos principios básicos. Yo pensaría que esos principios básicos deben ser derechos humanos, por lo menos. Porque si no, de aquí, digamos, y la gente, digamos, si se aplicara el derecho o se hiciera la ley como la gente quisiera, aquí probablemente la gente, por ejemplo, aprobaría que hubiera pena de muerte para alguien que roba. Entonces se podría decir Sí, como un derecho a base la moral. Un derecho a base también a base de tratados internacionales, tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Constitución que se basa en eso. Y eso desviaría un poco a las comunidades indígenas
que poseen su propia, pues ya tienen establecida su propio pues, Sí, constitución, entre comillas. Sí, exactamente. Entonces, ¿no desprotegería un poco esa, pues, esa solución? Se debe respetar la realidad social, se debe respetar la voluntad del pueblo, pero hasta el punto de los derechos humanos. Así es como se debe moldear la ley y así es como la ley se volvería eficaz. Porque los derechos humanos, hemos dicho en previas intervenciones, han dicho en previas intervenciones que los derechos humanos son una base para que el resto de los derechos complementarios surjan y por ende son una base para todo. Entonces, un consenso creo que ya establecido en el grupo es que para que el derecho se adapte a la realidad social se tiene que tener en cuenta tanto la realidad social, pero hasta el límite de los derechos humanos. Sin embargo, agregando a eso, pues a pesar de que se tiene que tener en cuenta la realidad social a nivel global y a nivel internacional con los tratados y todo esto de los derechos humanos, creo que también es necesario que se hagan estudios en Colombia para que se aplique las leyes, o sea, que las leyes sean coercivas, pero a partir de la realidad de Colombia, para que estas puedan ser cumplidas eficazmente y para que las personas no las vean como un método de dominación, sino como una herramienta para que puedan ejercer sus derechos. Claro, Entonces, según lo discutido, planteamos las tres opciones. La primera sería que ante la ignorancia de las personas ante la ley, se debe establecer una educación jurídica que los instruya y que los ayude a, y lo digo coloquialmente, a no dejarse tomar el pelo por cualquier autoridad. Bueno, en cuanto a la realidad social, para que las leyes puedan ser eficaces, es necesario pues que primero se tome como referencia, los marcos internacionales y además de esto se haga un estudio social a partir de la realidad de Colombia para que estas normas no sean vistas como un método de dominación, sino más bien sean vistas como herramientas. Y el problema del control político. Alejandro. Veeduría ciudadana. Con la educación de la gente, entonces aspiramos a fortalecer las veedurías ciudadanas para que se ejerza el control político sobre las instituciones que ya están implementadas, ¿no? Que uno de los grandes problemas que se ve en la sociedad colombiana es ese, que no hay un control político sobre las instituciones que están encargadas de hacer justicia, ¿no? Entonces, a eso, a impartir justicia desde el pueblo. Claro. Entonces, tendríamos como solución de todas sería una especie de educación. Sin embargo, en la primera, en cuanto a la ignorancia, sería la educación referida a los casos puntuales del ciudadano, que el ciudadano conozca sus mecanismos de defensa de derecho. Y En cuanto, de control. y de control. En cuanto al control político, sería el refuerzo de la veeduría ciudadana mediante la educación del pueblo. Y en el tercer punto sería un estudio de la realidad social que tenga como límite los derechos humanos. Y así se podría hacer que el problema y la ineficacia tenga soluciones. Gracias.